Hola amigos, soy Francisco Sánchez, gusto en saludarlos. A lo largo de la historia han sucedido eventos que han sido detonadores de un pensamiento filosófico social que influye en los individuos en la forma de ver la vida. Ese pensamiento es tan fuerte que influye en todas las decisiones de las personas, tanto en las difíciles y extraordinarias como en las cotidianas, de tal manera que ese pensamiento filosófico permea todas las áreas de su vida. Ahora bien, si juntamos el comportamiento de todos los individuos influenciados por ese pensamiento filosófico, entonces se crea una normalidad de comportamiento social, por lo que podemos afirmar que los individuos son producto del pensamiento filosófico de su tiempo. A los individuos les resulta imposible escapar de esa normalidad creada, de tal suerte que pueden llegar a ser víctimas de ese mismo sistema sin que se percaten de lo más mínimo de ello. ¿Será que nuestra sociedad también está siendo influenciada por un tipo de pensamiento filosófico? La respuesta es afirmativa. Si es así, sería interesante saber qué pensamiento filosófico nos está influyendo. El nombre de ese pensamiento filosófico actual se llama posmodernismo. La palabra posmodernidad se compone del prefijo post y de la palabra modernidad. Post significa después, por lo que posmodernidad significa después de la modernidad, es decir, la etapa que viene en consecuencia de una que se denominó modernidad, pero no en el sentido cronológico subsiguiente, sino en el sentido de resultados. Básicamente, el posmodernismo nace de la idea de que la modernidad no cumplió con lo que prometió en sus postulados, pues en esta época no se alcanzó la satisfacción de la sociedad. Por esa razón, el posmodernismo consiste en rechazar los postulados fallidos de la modernidad. ¿Qué postulaba la modernidad entonces? Bueno, es interesante ver que desde sus inicios la modernidad abandonó la cosmovisión teocrática que imperó en el medievo. Afirmaba que ya no era necesario un Dios para creer ni para explicar las cosas. Construyó una cosmovisión antropocéntrica. Ahora el hombre era la medida de todas las cosas. Y así surgió un boom de las siguientes áreas: la ciencia, la razón, la realidad, la verdad, la identidad humana, la lógica, la educación, etc. Derivado de lo anterior, surge la invención de la imprenta, surge la reforma protestante, surge la revolución industrial, el florecimiento de la ciencia con la duda razonable y su método científico. En fin, todo esto en la modernidad. Pero, a mediados del siglo pasado, a pesar de los avances anteriores de la modernidad, se incrementó aún así la insatisfacción social, por lo que la modernidad se consideró como un fracaso, y esto dio lugar al surgimiento del posmodernismo. Si la modernidad fracasó, entonces no es difícil llegar a la conclusión de que para que funcione el posmodernismo es necesario deconstruir los postulados anteriores y construir unos nuevos. ¿Deconstruir? Sí, deconstruir. ¿Qué es deconstruir? Deconstruir es desmontar, desbaratar, desarticular para volver a construir. Entonces el posmodernismo se dedica a deconstruir, entre muchos postulados, los siguientes. El posmodernismo desconstruye la verdad absoluta, afirmando que no existe una verdad objetiva, sino que la verdad es subjetiva. Cada cultura tiene su verdad, cada tiempo tiene su verdad, cada individuo tiene su verdad. Todas las ideas son válidas, todos los conceptos son válidos, todos los valores son válidos en un contexto determinado, es decir, todo es relativo. Es así que en la sociedad el relativismo llegó a ser el juicio correcto, el discernimiento bueno. Como consecuencia de esto llegó la muerte de la verdad. Ya no existe la verdad. Y si todos tienen una verdad, entonces, como resultado, ya no existe una distinción de lo malo y de lo bueno. Entonces también ha muerto la verdad moral o los valores morales. En una ocasión alguien preguntó, ¿tomar bebidas embriagantes es malo? Otro respondió, depende. ¿Depende de qué? Depende de ti. Si a ti te gusta y te sientes bien al hacerlo, entonces es bueno. Otro postulado que deconstruye el posmodernismo es la realidad.
afirmando su inexistencia. Proclama que lo que existe es un sistema de cosas en donde el hombre está siendo formado psicológicamente mediante la información de los medios manipulados desde las más altas esferas del gobierno mundial, algo así como una especie de Matrix. ¿Ha escuchado a los adolescentes hablar de la Matrix? Otro de los postulados que deconstruye el posmodernismo es la identidad sexual humana, rechazando la biología. Afirma que el género sexual no es más que un constructo social inculcado en la niñez. En el momento de quitar el género sexual, aparece una serie de identidades sexuales: masculino, femenino, género fluido, no binario, bigénero, trigénero, pangénero, agénero, genogénero, neutros, etc. Esto es lo que postula y ofrece el posmodernismo. Oferta que no pocos están aceptando, sino muchos están aceptando, y de manera inmediata, automática, como el verdadero, como lo acertado. Pero tengo malas noticias. Esa oferta del posmodernismo tiene un alto, terrible y desafortunado costo. Cuando se rechaza la verdad objetiva, la perspectiva de la vida se distorsiona. Cuando eso pasa, se aceptan fácilmente las falsificaciones y se comienzan a tomar decisiones equivocadas. Cuando eso pasa, se sufren las consecuencias negativas, en donde toda la sociedad se va corrompiendo paulatinamente. Si no hay verdad absoluta, no hay una base sólida que sirva como patrón neutral e imparcial para poder juzgar las cosas, las causas y las circunstancias. Porque desecharon la verdad absoluta en la Alemania nazi, asesinaron a millones de judíos. Ellos creían que exterminarlos era bueno, pues creían en el relativismo. Esto es solo un ejemplo de muchos. En Isaías 5, verso 20 al 21, está escrito: «Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno dicen malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de los sabios que en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Las consecuencias serán terribles». En el Salmo 11, versículo 3, el salmista David pregunta: «Si fuesen destruidos los fundamentos, ¿qué sería del justo?». Todo en esta vida tiene reglas, leyes, lógica, principios, que son el fundamento que la gobiernan, en la cual se basa su estabilidad y funcionamiento. Fundamento establecido por el Creador del universo y de todas las cosas. Fundamento que está destruyendo el posmodernismo y nosotros ni en cuenta nos estamos dando. Dios nos dice en Proverbios capítulo 3, verso 7, «No seas sabio en tu propia opinión, mejor teme al Señor y apártate del mal». ¿Y usted qué opina, estimado amigo? ¿Usted se está moviendo al compás del posmodernismo o está vigilante, no participando de ello? Soy Francisco Sánchez y esto es ¡Ey, despierta!